De nuevo, Café y Té se traslada hasta la Avenida de España número 176 a la notaría de Fernando Bermúdez Maciote. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de venta, ¿verdad? Sí, buenas tardes, María José, y buenas tardes a los espectadores de Café y Té. Bueno, la venta es uno de los pilares de una notaría, porque cualquier documento, cualquier persona que haga una venta tiene que formalizarlo en un documento, bien sea privado o bien sea un documento público, ¿no? Sí, vamos a ver, efectivamente la venta o tradicionalmente muchas veces se ha hecho lo que es una venta en documento privado. Se sigue haciendo, no tiene sus inconvenientes que ahora vamos a ver, pero vamos, una venta, por ejemplo, verbal, que podría ser, en cuanto que se podría hacer verbal, no es frecuente ni aconsejable, ¿eh? Claro. A veces, claro, hay una expresión que siempre se dice que las palabras se las lleva el viento. Exactamente. Entonces, verbal, yo la descartaría ya, bueno, pues por su propia definición, porque luego no nos acordamos, van pasando las generaciones y bueno, no, hay que descartarla. Luego, en documento privado se suele hacer, o sea, se ha hecho antes en documento privado, pero tiene muchos inconvenientes. El fundamental es que no accede al registro de la propiedad. Ahora cualquier persona que quiera comprar una vivienda o un local o un garaje, pues es un valor añadido el hecho de contar con la protección que brinda el registro de la propiedad. Por lo tanto, es necesaria escritura pública y, por lo tanto, una escritura ante notario. Claro. Pero el documento privado es relativamente frecuente, o sea, hacerlo con carácter previo. Previo, eso sí, ¿no? Eso es. Bien porque, bueno, pues necesitamos una financiación para poder comprar y mientras conseguimos esa financiación no queremos que nos quiten el piso, la vivienda que queremos comprar, entonces se suele hacer en un documento privado, en el que no interviene ningún funcionario público en las partes, bien con un abogado o bien las partes sin más. Ahí se suelen incluir pues las condiciones generales de la venta o la más importante, como puede ser el precio, es importante, se va a pagar en tanto el plazo, por ejemplo, en tanto tiempo, o la forma en que se va a pagar. Y bueno, hay un elemento también que suele intervenir en ese documento privado, que suele ser lo que se llaman las arras, o bueno, más conocido como señal, ¿no? La señal es una parte del precio que se adelanta, suele ser un tanto por ciento del precio, que no es muy elevado, pero digamos que obliga a las partes en cuanto que el comprador adelanta ese precio. Si luego no firma la escritura pública ante el notario, lo que hace es que pierde esas arras y el vendedor, y el vendedor, en el caso de que se retire, pues tendría que devolver las duplicadas, es decir, devolver lo que le han dado y otro tanto por ciento, ¿no? Y otro tanto por ciento. Sí, ¿no? Vamos a poner el caso de que, por ejemplo, yo compro una vivienda a una inmobiliaria, ¿no? Esa inmobiliaria tiene que hacer ese documento privado de entrada, ¿no? De señal, ¿no? Me imagino que ellos se lo formalizan. Es habitual. Es lo habitual, sí, ¿no? Es habitual cuando se compra a través de una inmobiliaria. Es habitual hacer ese documento privado, pero también es habitual hacerlo entre particulares. Entre particulares, también, es decir, si yo vendo mi vivienda sin contar con un intermediario, también. Es habitual, pero no es obligatorio. No es obligatorio, no es obligatorio, pero no. para yo poder pedirle a esta persona una señal, debería presentarle un documento y que lo firmase. ¿Un documento que puedo redactar yo particularmente? Hombre, si se carece de los conocimientos necesarios, no es mala idea valerse de un abogado, desde luego. Claro. Aunque no es necesario, o sea, pero no es mala idea de un abogado de confianza. En cualquier caso, la escritura pública se puede hacer directamente sin ese documento privado. Sería acudir a un notario, el de que hagamos de confianza, porque eso sí, hay libertad de elección de notario, y pues explicar lo que queremos y bueno, ahí se va a tener ese asesoramiento, porque al final lo que se trata es de hacer una escritura pública. Pero bueno, se puede hacer también en documento privado y luego llevarlo a la notaría y sin ningún problema. No, mi pregunta es porque si yo, por ejemplo, le hago firmar a la persona que me va a comprar la vivienda un documento en el que se recoge que me ha dado una señal, esto tiene validez legal, ¿no? Hombre, claro, no es lo mismo. La firma. Claro, el documento privado no tiene entre que lo firman, en teoría tiene los mismos efectos que una escritura pública, pero el problema que hay es que, claro, la escritura pública hay un funcionario público
enfrente que está dando fe de conocimiento, es decir, que la persona que lo firma es la persona, está diciendo que tiene una capacidad para firmar, no es un menor de edad, no es una persona que no tenga capacidad o que tenga las facultades mentales limitadas para poder hacerlo, y por lo tanto eso hace prueba en juicio directamente en el caso de que alguno diga no, yo es que era menor de edad o yo no tenía capacidad. Bueno, hay un funcionario público que lo hace. En un documento privado no tienes esa certeza, claro. Con lo cual es cierto que previamente te podrás ahorrar algo, en definitiva no, porque para el registro de la propiedad hay que pasar por la escritura pública, pero claro, el riesgo es que luego bueno, pues puedas entrar en un conflicto que no tiene sentido y que vas a gastarte mucho más dinero a lo mejor para defender una cosa que sería muy sencilla con una escritura pública. O sea, ya tenemos nuestra vivienda, tenemos nuestro préstamo concedido, nuestra hipoteca a través de un banco. El banco no nos puede obligar a elegir la notaría, eso también, ¿no? Debemos ser nosotros los que libremente lo propongamos. Ahora, si no tenemos ninguna, el banco nos puede proponer algunas, efectivamente. ¿No? En realidad, la base de notarial es la libre elección de notario. Tenemos, salvo con muy poquitas excepciones, lo que hablamos otra vez, competencia territorial solo para actas o cosas así. Pero para cualquier tipo de escritura podemos elegir el notario que queramos, el de confianza o el que queramos. Normalmente, bueno, pues puede ser así, si no conocemos a nadie o nos da igual, pues nos propondrán algunos, no hay ningún problema. Pero si no, podemos elegir el que queramos. Incluso entre particulares, aunque no intervenga un banco, porque puede ser que contemos con la financiación para la adquisición, pues también no habría ningún problema y se puede elegir cualquiera. Si las partes vienen solas a notaría, porque, no sé, por la parte compradora tenga su dinero ahorradito, ahí lo ha tenido todos sus años, puede venir a notaría y el notario le organiza toda la compraventa. Toda la compraventa. No hace falta que venga con un abogado, no hace falta que venga con nadie. No, es habitual y bueno, el asesoramiento de los abogados también son necesarios en ciertos casos, por supuesto que sí, y es muy válido, en algún caso, pero en principio para hacer una venta no sería necesario, simplemente pues comprador-vendedor, tener un poco claro lo que quieren, explicarlo en notaría y en notaría se redactaría la escritura tal cual. Sí es verdad que hay ciertos requisitos que básicamente tienen que cumplirse en una venta, porque si no, claro, todo esto está encaminado a que pueda acceder al registro de la propiedad, que se pueda inscribir o registrar. Entonces, bueno, pues hay ciertos requisitos que son controlados por el notario, lógicamente, pero bueno, son básicos y se va diciendo, pues por ejemplo, para vender un piso o una vivienda que está en régimen de comunidad, pues es necesario que el vendedor traiga una certificación del administrador con el visto bueno del presidente diciendo que ese piso que se va a vender pues tiene tantas deudas o no tiene deuda de comunidad, salvo que el comprador lo exonere, que también lo puede exonerar. Claro, ese es el primer requisito. Es obligatorio ese documento de la comunidad para que quede claro que no debe ninguna cuota a la comunidad, porque luego entra el propietario nuevo y se encuentra con todo eso encima de él, con sus cargas. Sí, que no debe o que debe, porque a veces no hay ningún problema. Debe. Y se lo puede asumir el vendedor o el comprador, pero en cualquier caso tiene que conocerlo, ¿no? Conocerlo. Ese es uno de los requisitos que el notario está obligado a comunicar, ¿no? Sí, bueno, a pedir. Pero también el comprador, por urgencia o porque simplemente está conforme con lo que le diga el vendedor, puede exonerarlo de presentarlo, no hay ningún problema, se exonera y entraría en el registro sin ningún problema. ¿Nota simple también para saber si la vivienda tiene otras cargas? Es muy importante, la nota simple es muy importante. En notaría siempre, más o menos conocemos la época o la fecha aproximada de firma y se solicita siempre una nota simple de información continuada. Eso significa que el registro nos comunica las cargas que hay y durante 10 días, si se produjera algún cambio en el registro de la propiedad, nos lo notificarían antes de la firma. Con posterioridad a la firma, además, la notaría manda una copia electrónica al registro de la propiedad y conseguimos que el registro de la propiedad quede cerrado para cualquier acto posterior que pueda hacer un vendedor malintencionado o incluso bien intencionado por cualquier embargo o cualquier cosa, pues para que no se colara. Es decir, que nos quedemos tranquilos que desde que pidamos la nota simple hasta que se firma
La escritura ya, en la compraventa, hay unos días ahí que está controlado todo, ¿no? Sí, 10 días, ¿no? 10 días para firmar en la previa. Sí. Si no, lo que pasa es que en notaría lo vamos renovando. Es decir, si por lo que sea no se puede firmar, pues cuando siempre... Se renueva. Sí, nunca se va a firmar sin esa nota simple. Y posteriormente, como se manda directamente desde notaría, esa copia electrónica, tenemos 2 meses para llevarla físicamente. Para hacerlo físicamente. Más requisitos que en una compraventa son, bueno, pues de alguna manera inexorables. Claro, otra es lo que se puede ver por IBI, por lo que es la contribución. Es importante, hay que pensar que el piso, la vivienda que compremos, va a responder, aunque nosotros no seamos deudores de eso, va a responder durante un plazo que marca la ley, que son 4 años, de lo que quede. ¿Eso significa que tenemos que pagarlo? No, pero sí vamos a responder con la finca. Si al final, por lo que sea, responde la finca, siempre podremos repetir, es decir, reclamar al vendedor que no la ha vendido libre de carga, eso sí. Pero vamos, lo suyo es tener esa certificación, tanto de IBI como de gasto de comunidad, para saber que lo estamos comprando libre de carga y tener toda la seguridad sin ningún problema. ¿Algún documento más? Normalmente los medios de pago es muy importante. Medios de pago. Es decir, hay que acreditar cómo se paga la venta. Es importante porque, bueno, recientemente ya prohíbe el Ministerio de Hacienda hacer pagos metálicos superiores a 2.500 euros. Tienen que hacerse en un... hay que hacerlo o bien a través de un cheque o a través de una transferencia bancaria. Pero siempre que no sean particulares los que intervienen. Si son particulares no hay problema. El problema es cuando interviene una sociedad, compra o vende una sociedad o un profesional. Vale. En ese caso no se debe pagar, no se puede y no se debe, porque está sujeto a sanción, por encima de 2.500 o 15.000 si son no residentes. Vale, si son entre particulares, sí pueden abonar una cantidad de metálicos superior a 2.000. Sin ningún problema, 2.500. 2.500. ¿Y el límite? No hay límite. No hay límite. ¿Yo puedo comprar una vivienda con mi maletín y mi fajo de billetes así, aquí en notaría? Bueno, más o menos. Pregunto. En realidad, bueno, es metálico, tú puedes decir que es metálico, pero siempre cualquier salida o entrada del territorio nacional está sujeto a una información, una declaración que hay que hacer al Banco de España, es un modelo, y al Departamento de Inversiones, pero será siempre posterior a la inversión, salvo que proceda de un paraíso fiscal. Si procede de un paraíso fiscal, entonces es necesario una comunicación anterior. ¿Y si procede de mis ahorros de toda la vida, debajo del colchón, como se suele decir? Bueno, es que en realidad tener dinero debajo del colchón no es delito en sí. El delito, por decirlo de alguna forma, es que no puedas demostrar de dónde procede para evitar cualquier tipo de... Pero si tengo una edad que ya se supone que he podido tener mis ahorros, sí, ¿no? Sí, por ejemplo. No es delito. No se da mucho ahora el caso, pero bueno, puede darse. No es delito, puede pasar, pero no es delito. Lo normal es que se hipoteque uno, ¿no? Y que sea un banco el que... Normalmente suele ser así, porque no se disponga de ese efectivo en el momento, y bueno, acudir a una financiación que normalmente suele ser pues dada por bancos, lógicamente. Banco o cajas, ¿no? Luego una cosa importante, yo creo que también es los impuestos que lleva aparejado cualquier tipo de transmisión, en este caso una venta, es importante. ¿Por qué? Porque si es primera transmisión estará sujeto a IVA, ese IVA que se paga normalmente al promotor, por eso es primera transmisión, el que ha hecho la vivienda y te la está dando, ese IVA pues al ser vivienda irá al 10%, con 2 garajes. Hasta 2 garajes irá al 10%. Al 10%. No irá al general del 21, sino al 10. Y si es segunda transmisión, es decir, estamos comprando a una persona que ya ha comprado con anterioridad, entonces irá a transmisiones patrimoniales y normalmente suele ser el 8%, salvo que sea de 400.000 euros lo que estamos comprando, en cuyo caso iría al 9%, y si excede de 700.000 euros al 10%. Pero vamos, lo habitual no llega a 400.000, entonces será al 8%. Pero ahí hay que tener cuidado porque es interesante que hay reducciones que se aplican también en la legislación, sobre todo, bueno, está la estatal y también la autonómica, porque es un impuesto cedido a la comunidad, en este caso a la Junta de Andalucía, y por tener menos de 35 años comprando una vivienda que se destine a vivienda habitual, y si la vivienda no llega a los 130.000 euros, pues hay una reducción, en vez del 8 se paga el 3,5, es interesante. Oye, el 3,5, es interesante. Es un pico bueno. Sí. ¿Más impuestos que hay que pagar aparte del IVA? El IVA es en primera transmisión, transmisiones patrimoniales en segunda. Este le corresponde siempre al comprador. Al comprador.
Pero hay un impuesto que se llama plusvalía, o se llamaba antes plusvalía, ahora le llaman incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ese lo paga el vendedor. El vendedor. ¿De cuánto es? Pues es que va a depender del inmueble, del bien que estamos comprando y del tiempo que haya transcurrido desde la adquisición hasta ahora que lo estamos vendiendo, claro. durante un plazo máximo de 20 años. O sea, el máximo sería de 20 años, se aplica un índice que fija cada ayuntamiento y bueno, pues esa plusvalía pues también le corresponde al vendedor. Si la vivienda tiene más de 20 años desde que la adquirimos hasta que la vendemos de nuevo, ¿no tendría que pagar plusvalía? Sí, tendría que pagar plusvalía. Sí, Ya no gustaría mucho, pero no. ¿Sería una plusvalía más...? No, sería el máximo que se contarían serían los 20 años, no se contaría 21, 22, 23, porque siempre durante el tiempo que ha pasado eso influye mucho a la hora de pagar más o menos plusvalía. Pero el máximo que se contaría serían 20 años. ¿Pero sería lo mínimo que se pagaría? No, al revés. ¿Al revés, lo máximo? Lo máximo. Cuanto más tiempo, más se paga. Más se paga, yo pensé que era al contrario. Mira, pues eso ya yo me lo he aplicado. Luego hay una cosa muy importante que suele ser, yo creo que es interesante cuando se habla de los gastos que conlleva una venta, son gastos de notaría, gastos de registro y los impuestos que acabo de decir. A veces es frecuente decir que se paga conforme a ley. La ley da un criterio, por si las partes no se ponen de acuerdo en esos gastos, pueden pactar lo que quieran, da un criterio, pero yo creo que hay digamos, una opinión generalizada de que conforme a ley es por mitad, y no es así, ¿eh? No es así. A veces nos encontramos con ese problema. Conforme a la ley significa que los gastos notariales, la matriz, la escritura, el día que se está haciendo la venta, lo pagaría el vendedor, pero las copias y todas las posteriores a la copia, incluido registro, incluido por supuesto el impuesto de transmisiones patrimoniales o IVA, lo pagaría el comprador y la matriz del vendedor. El vendedor. Que pagaría eso y la plusvalía. Y eso es conforme a la ley. El vendedor paga los gastos de notaría la matriz, y la matriz, estar aquí sentado firmando. O sea, haciendo eso, pero las copias, todas las copias posteriores irían a cargo del comprador. A cargo del comprador. Y la plusvalía también corre a cargo del vendedor, tenemos que decir. Correcto. Son las dos cosas que conforme a ley estaría así. Diferentes ya que quieren llegar a un acuerdo y que una de las dos partes diga, venga, yo asumo esto, tú asumes lo otro, y se intercambien esos gastos, ¿no? Sí, eso no hay problema. Lo único que ocurre es que para el notario y el registro no hay ningún problema, o sea, se emitirá la correspondiente factura a nombre de lo que hayan pactado, pero a efectos de impuestos pactan lo que quieran, pero normalmente el recibo nos va a llegar al vendedor el de la plusvalía y el de transmisiones o IVA, bueno, IVA es que se paga en ese momento, pero le corresponderá al comprador. Luego ellos podrán pactar lo que quieran y se recogen escritura y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, para ir terminando ya, vamos a ver, Fernando, ¿qué puntualizaríamos o qué puntualización haríamos o para rematar ya? Bueno, yo creo que es importante en las ventas, que está a la orden del día, bueno, pues contar con un asesoramiento. Yo siempre lo repito hasta la saciedad, que las notarías están abiertas, que bueno, no solo esta, como siempre, sino todas las notarías de España. Hay un funcionario cualificado que está al frente y que bueno, pues puede asesorar. Ese asesoramiento es gratuito y puede asesorar, bueno, pues no es la primera vez que con un asesoramiento adecuado pues nos podemos ahorrar mucho dinero, porque siendo, por supuesto, es un camino legal, a nadie prefiere pagar el 8% al 3,5% siendo un camino legal, pues en el caso que hemos puesto, porque no solo está el de menor edad, hay también la compra por discapacitados, hay hasta un límite que sería 180.000, también hay reducciones por cosas que son interesantes conocer, porque nos podemos ahorrar un dinero, ¿no? Lo que está diciendo aquí el notario de Estepona, Fernando Bermúdez Mafiote, es que nos asesoremos, que preguntemos, que indaguemos, que llevemos todo muy bien clarito y que veamos todas las opciones antes de hacer nada. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por su asesoramiento y nos vemos en otra ocasión aquí en Café y Té. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a todos los espectadores. Gracias.